Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta lectura que estamos haciendo aquí. Esta mujer que tiene tanta fe y le pide a Jesús que le cure a su hija. Estamos, dice, desde Genezaret hacia el país de Tiro y de Sidón. Estas son ciudades paganas, no son del pueblo de Israel. Aupearego, queridos amigos, aquí muchas veces nosotros podemos pensar y decir: pero qué duro que es aquí Jesús cuando le dice a esta mujer que no está bien, dice, no está bien tirar a los perros, a los cachorros, las cosas de los hijos. Diga tú, mira la yaya, po. Uno pensaría y diría: pero qué pesado, ¿verdad? Qué pesado el lenguaje de Jesús. Qué falta de misericordia, incluso podríamos decir, con esta mujer cananea que viene a gritos a pedirle al Señor ayuda. Pero al mismo tiempo también vemos, queridos amigos, cómo sus discípulos solamente parece que quieren actuar aquí. Y hoy por misericordia ni por amor o por compasión. Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Nos molesta que esta mujer esté pidiendo, nos molesta que esta pagana esté aquí en medio de nosotros. Es casi como decir, la despreciamos a esta mujer. Entonces ya puedo ayudar a todo, porque ahora un gachu imagina con tantos gritos. Sin embargo, Jesús responde: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que según la profecía, Jesús está leyendo muy bien el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento decía que Jesús venía para los judíos, el Soter, es decir, el Salvador, viene para formar ese pueblo elegido. Incluso metiéndose con los publicanos y paganos, Jesús también se está contaminando, van a decir los tradicionalistas en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ya no mañana mucho más. O mañana es mucho más. ¿Por qué? Porque esta mujer viene, se postra ante Jesús. Esto significa que reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos a los cachorros. Esto es lo que estábamos diciendo, queridos amigos, desde una visión antropológica. Parece dura, ¿verdad? Que te llamen, eres un perro o lo que sea. Pero el problema es que si Jesús curaba o sanaba o hacía siempre milagros para los pueblos circunvecinos y no para Israel, entonces quiere decir que este no es el Mesías. Porque según las profecías del Antiguo Testamento, es el Cristo, es el Jesús, el Soter, el Salvador, el que tiene que hacer los milagros. Pero los milagros para este pueblo de una manera concreta. Jesús simplemente, ¿verdad?, nos está demostrando que no es así. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Primero tenemos que comenzar por casa.
primero tenemos que comenzar en nuestra propia familia. Y sin embargo, le dice la mujer, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Con esta frase le conquistó totalmente al Señor. Mujer, qué grande es tu fe. De añete te lleva, aunque tengas una primera manera de respuesta negativa, porque indica tuyo me yapó, o una segunda, a un nivel eclesial también, indica tuyo yapó, repitana, de acuerdo a un esquema. Y sobre todo, queridos amigos, desde una liberación total, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros y cómo tenemos que actuar. Entonces le dijo, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y en ese momento su hija quedó sana. Así que, queridos hermanos, para recibir esta gracia de Dios necesitamos adherirnos totalmente a nuestro Dios, adherirnos totalmente a Jesucristo. Que así sea. Que así sea.